como siempre y se oye encantadora como siempre. Muchas gracias, doctora Adolfo Álvarez. Bueno, buenas noches. Quiero dar primero las gracias a todos por pues sacar un tiempo en su agenda para conectarse para estas reuniones, y a la Asociación Colombiana de Neurología Infantil por permitirnos estos espacios para compartir experiencias de algunos pacientes que a veces nos traen o nos generan como dolores de cabeza, podríamos decirlo, o algunas dudas, y ese es el caso pues del paciente de hoy que nos va a presentar el doctor Adolfo Álvarez, quien es un buen amigo, colega y profesor que quiero muchísimo, y que justo hoy nos va a presentar un caso sobre un paciente con hipersomnia diurna, y pues cómo se llevó a cabo todo ese proceso del diagnóstico. Bueno, doctor Álvarez, los micrófonos son suyos. Gracias. ¿Me están oyendo ahí? Hola. 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 ¿Me están oyendo? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí se escucha. Sí, Listo, perfecto. perfecto. Bueno, ok. Entonces, no sé, Diana, ¿empezamos ya mismo? Cuando quiera, doctor. Gracias. Bueno. Ok. Entonces, pues bueno. Entonces, este coloquio está organizado por el Comité de Sueño y quiero presentar un caso que me parece muy interesante. Un caso clínico que durante cierto tiempo nos ha causado dolores de cabeza, y digo nos porque en este momento creo que ya somos como 5 los médicos tratantes que hemos venido atendiendo y dilucidando esta situación que no ha sido tan fácil. Entonces, pues primero pues les voy a comentar la historia clínica y luego ya entraremos a hacer un poco de discusión. Entonces, bueno, vamos a discutir este caso. Es una escolar de 10 años, natural y procedente de Barranquilla, que básicamente consulta porque se queda dormida. Ese es el motivo de consulta, es el motivo de consulta recurrente de ella. Se queda dormida. Básicamente tiene episodios de hipersomnia de 3 a 10 días de duración. No son cortos. Durante estos episodios tiene cefalea, anorexia, astenia, y en los periodos de vigilia durante la somnolencia está agresiva, a veces desorientada, no recuerda bien en dónde está. Y lo interesante es que en los periodos intercríticos se encuentra totalmente asintomática. El primer episodio ocurrió muy temprano, ocurrió al año de vida, y tuvo un episodio de sueño de 18 horas continuas. En ese momento ella consulta, y lo primero que le hacen es el diagnóstico de una intoxicación medicamentosa. Estuvo 24 horas hospitalizada, se recuperó y le dan egreso pues con un cuadro clínico que en ese momento fue lo primero que se planteó. Se intoxicó con algo y pues ya se recuperó. A las 24 horas estaba asintomática. A los 4 años regresa nuevamente, un nuevo episodio similar, y entonces la primera impresión en ese momento es que tiene un episodio sincopal, un episodio de crisis epiléptica. Sin embargo, pues es que el episodio fue muy largo. Esta vez estuvo hospitalizada en UCI pediátrica durante 10 días. Se inició manejo con fenitoína, se le hizo estudio inicialmente de TAC de cráneo, electroencefalograma, ecocardiograma, Holter, y todos estos estudios fueron normales. De ahí en adelante empieza a tener episodios frecuentes. 2016 tuvo 5 episodios, y resulta que de forma recurrente, y uno de los problemas que hemos tenido, es que ella se ha atendido en diferentes instituciones. Entonces, básicamente, pues la mamá manifestaba que cada vez que a la niña le pasa eso, le dicen que está intoxicada, lo cual la convierte en la persona con más intoxicaciones medicamentosas por benzodiazepinas ha tenido, porque ya en ese momento, como a los 5 años, tenía como 7 ingresos por alteraciones que se atribuyeron a intoxicaciones exógenas. En uno de esos episodios le encontraron una hiperamonemia y una elevación del ácido úrico. Entonces se empieza a evaluar un posible estado encefalopático por una enfermedad metabólica. Se le hicieron todos los estudios, se hicieron pues los estudios, se repitieron los estudios de amonio,
perfil metabólico, estudios de resonancia, y realmente no se encontró ninguna alteración aparentemente. Lo que yo creo ahora retrospectivamente que estaba pasando fue una hiperamonemia por problema de procesamiento de la muestra, porque realmente de ahí en adelante hemos seguido haciéndole vigilancia de amonio cuando está asintomática y cuando están los episodios de hipersomnia no ha vuelto a tener episodios de hiperamonemia. Y la elevación del ácido úrico sí fue también un hallazgo único en esa ocasión. Igual en ese momento se le toma una resonancia cerebral que es normal, una polisomnografía que también es normal, y viene presentando 3 o 4 episodios al año. Lo que pasa es que son episodios que sí pueden durar alrededor de una semana, 10 días, en los cuales la niña incluso tiene dificultad para la alimentación por la somnolencia. Más de una vez hemos tenido que pues, pasarle sonda para mantenerla nutricionalmente, hay que ponerle líquidos endovenosos. Se han utilizado varios esquemas de tratamiento. Y una vez que termina el episodio, ella se despierta y así súbitamente como inicia el episodio termina, egresa y se va a continuar con su vida totalmente asintomática. En 2019 se le hizo una nueva polisomnografía, ya pues con una edad mayor y un sueño ya mejor estructurado, donde lo que se reporta es una disminución de los periodos de la eficiencia del sueño REM, latencias prolongadas y múltiples despertares. Por lo cual se sugiere descartar narcolepsia. Y bueno, ahora vamos a discutir un poco más sobre los estudios de sueño. Antecedentes, pues sí tiene muchos antecedentes de importancia, y creo que al principio esto fue lo que despistó un poco el diagnóstico. Es una niña con una gestación de un curso difícil, una cuarta gestación no planeada, no controlada, con diabetes gestacional, con un nacimiento a las 28 semanas, no recuerda el peso y la talla, pero realmente sí, pues tuvo un peso bastante bajo, estuvo en cuidado intensivo por 28 días, y 15 días después regresa por una sepsis a los 45 días y nuevamente otra estancia hospitalaria durante un mes entero. Y creo yo que esto fue parte de lo que al principio hizo pensar que tuviera una alteración neurológica de carácter secuelar, porque tenía muchos antecedentes significativos. La alimentación no tiene ninguna cosa de importancia. Como dato llamativo, y lo dejamos aquí anotado, que no consume alimentos como guineo o fresas, porque le dijeron que eso podría producir más somnolencia, razón por la cual se las excluyeron de la comida. Aparte de las hospitalizaciones por hipersomnia, tuvo un episodio de una crisis febril simple a los 5 años. Y en este momento estaba recibiendo tratamiento con fluoxetina 20 miligramos al día. En la parte psicosocial y ambiental realmente no hay ningún antecedente llamativo. En este momento cursa 4º grado y el rendimiento académico realmente es bueno. Ella perdió un año en el año que tuvo 5 hospitalizaciones, porque realmente cada hospitalización fue más o menos de un mes, y perdió el año más perdió el año, no dejó de asistir, pero el desempeño académico de ella es bueno. Un desarrollo neurológico dentro de límites normales, realmente, incluso a pesar de todos sus antecedentes, pues es un desarrollo aceptablemente bueno. Y más allá de los antecedentes habituales, una abuela diabética, hipertensa, no tiene ninguna otra cosa. Todos los demás antecedentes ambientales, personales, sociales, pues han sido negativos. Su examen físico, pues es un examen físico completamente normal. Cuando ella asiste a consulta, está asintomática, y en la consulta siempre la hemos encontrado con un examen físico y un examen neurológico totalmente normal. Y aquí les voy a mostrar un resumen pues, de los paraclínicos que se le han venido realizando año por año. Entonces, en el 2016, cuando se empieza a estudiar la situación, estos son los laboratorios que tenía. Sí, fue cuando aparecieron, a ver si logro utilizar el puntero aquí, este dato de un amonio elevado y este dato de un amonio elevado, un ácido láctico de 21 que realmente pues no se corresponde con la clínica porque no tenía
ácidos de todos los ácidos lácticos de 175. El ácido láctico siempre ha estado elevado y nunca ha sido correlacionado con la clínica. De hecho, teóricamente tiene 21 de ácido láctico y los gases arteriales siempre han sido normales. En el 2017 nuevamente tenemos estas cifras de amonio elevado. En el 2018 se un test de latencia múltiple. Y básicamente, pues, ¿qué es lo que se encuentra? Una polisomnografía donde no tiene apneas ni porneas, no tiene microdespertares, no tiene desaturaciones. Entonces, un estudio normal. Y un test de latencia múltiple con un sueño eficiente. Y episodios de sueño no REM durante el día, que realmente no es concordante con el diagnóstico que se había planteado de una narcolepsia. Una nueva polisomnografía que muestra pues, una disminución de la eficiencia del sueño, múltiples despertares, sueño no reparador, que es básicamente los hallazgos que siempre hemos tenido con ella. Aquí nuevamente la química sanguínea. Y bueno, aquí quiero hacer entonces una parada y abrir un poco la discusión para que pues, los colegas del comité de sueño hagan sus comentarios, preguntas, ampliaciones, porque realmente, como les digo, pues ahora resumida la historia, sí, los datos se ven bastante claros y coherentes, pero cuando estamos hablando de más o menos 6, 7 años de seguimiento en los que varias veces al año tenemos que enfrentar la situación, pues no es tan clara. Por eso, pues quisimos presentar este caso hoy que ha sido como un caso interesante de dolores de cabeza, como decía la doctora Lina. Entonces, no sé, quisiera abrir aquí la discusión y oír conceptos, preguntas. Bueno, yo creo que no solo los del comité de sueño, cualquiera, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo, el público. El público en general. No tienen que opinar todos al tiempo. Yo podría hacer una pregunta y es, digamos, que si en algún momento se hizo test de latencias múltiples. Sí, hubo un test de latencias múltiples en el 2016 donde no se registró que tuviera sueño REM durante el día. Hizo en 2 de los periodos, hizo sueño no REM 1 y 2. Pero pues obviamente esto se hizo en los periodos que no estaba con somnolencia, cuando estaba asintomática. Okay. Bueno, igual el test de latencias múltiples de sueño, pues uno sabe que en niños tan pequeños es difícil su interpretación e incluso cada vez en adultos es más compleja y por eso han cambiado los protocolos. Entonces, pues puede servir, puede ser una guía, pero pues tampoco es que sean, tienen muchos falsos positivos porque pues la latencia de REM en los niños sí es un poco más corta. Entonces, no tenemos valores normales, pero pues puede ser una ayuda, sobre todo porque siempre que uno habla de hipersomnia dentro de los diagnósticos diferenciales estaría la narcolepsia, ¿sí? Aunque no tiene esa presentación como tan cíclica o con ese comportamiento infradiano que nos muestra la niña. Sí, sobre todo es que es muy llamativo porque todos los episodios han sido largos, o sea, no es un episodio de hipersomnia de horas, sino que puede durar 10 días, 8 días, y realmente es un compromiso importante que, como te digo, varias veces hemos tenido que ponerle sonda para poderla alimentar porque no se despierta para comer, hay que tenerla con líquidos, y es muy interesante porque es una niña que cuando uno la ve está profundamente dormida, sus signos vitales están bien y aparte de que está dormida, su examen físico está bien, pero cuando se despierta durante esos episodios, la mayoría de las veces ella está confusa, está irritable, a veces incluso se torna agresiva porque ella no entiende qué está pasando. Ahora ya después que pues ya ahora es una niña grande a la que se le puede explicar, mira, te pasa esto, ha visto videos de lo que le pasa, pero pues ella esencialmente un día se despierta y lleva 10 días hospitalizada y no sabe qué le está pasando, entonces sí, con frecuencia se torna irritable y tiene cambios llamativos en su estado de ánimo. La otra cosa es que no se encontró
no se ha encontrado ni un desencadenante, ni un factor causal que uno diga, bueno, esto puede estar relacionado con, igual pues le hemos hecho varios estudios, igual ella sigue pues en estudio y seguimiento y ahí seguiremos un rato. Y una pregunta, Adolfo, ¿ella ya tuvo la menarquia? No. No. Pues, Sí, digamos que sí, es de los ciclos que más se correlaciona con las hipersomnias, ¿no? sí, Da más sueño en ese periodo y digamos que casos de hipersomnias recurrentes, uno sí ve el subtipo, que pues, obviamente todas las hipersomnias de este tipo son más frecuentes en las mujeres, pero pues hay incluso un subtipo que son las de relacionadas con el ciclo menstrual. Probablemente empeore cuando tengas un desarrollo. Adolfo, muchas gracias por el caso, muy interesante. doctor Carlos, bueno, Un placer escucharte y saludar a todos los colegas por acá. Yo quería hacer una pregunta que de pronto no escuché al principio. No sé si previamente hubo un episodio de fiebre, un episodio de algunas características infecciosas antes del inicio de estos cuadros crónicos. lo que pasa es que ella empieza muy temprano. O sea, ella tuvo el primer episodio de hipersomnia, ocurrió al año de vida. En este momento, cuando reinterrogamos a la mamá esta semana, realmente, pues establecer si tuvo un episodio específicamente de fiebre en ese momento, sobre todo en el primer año, con seguridad que en cualquier momento un niño de un año que le pregunte si ha tenido fiebre en el último mes, sí lo ha tenido, pero además en este momento ya no hay por lo menos no un episodio llamativo que la mamá diga, yo me acuerdo que fue cuando, sí estuvo muy comprometida clínicamente cuando al mes de vida tuvo el episodio de sepsis, pero de ahí en adelante realmente no hay una enfermedad ni infecciosa ni una situación de estrés metabólico que se pueda asociar ahí. Y yo lo preguntaba porque usualmente lo que describen de estos casos de hipersomnia recurrente, intermitente crónica es que muchas veces se asocian a fenómenos infecciosos previos, como a veces ni siquiera tienen que ser encefalitis, sino cualquier otro fenómeno infeccioso, y después de eso generan el desencadenante o el trigger para presentaciones de este tipo de cuadros clínicos. Lo otro que es pues también exótico es que pues es una nena pequeña, ¿no? Como decía Lina, es una nena preadolescente y lo usual es que sean más hombres los que presenten el cuadro, y usualmente las mujeres en su adolescencia o en la menarquia a veces presentan el cuadro. Otra pregunta que te tenía es, ¿en algún momento usaron esteroides de pronto? No, no. Hasta ahora no. Eso lo planteamos, lo discutimos, pero realmente nunca ha tenido un episodio como tan prolongado para que los episodios de ella, pues normalmente resuelven entre una semana, 8 días, máximo 10, nunca ha tenido un episodio tan prolongado. Entonces, pues hemos planteado, incluso pues hemos hablado con la mamá en caso de que tengamos un episodio muy largo, podría ser una opción, pero ya de los últimos, incluso la mamá ya no la lleva al hospital, sino cuando dicen, no, es que ya no la ha podido alimentar, entonces la traje fue para que le pongan la sonda, porque yo ya sé que se le va a quitar, ya casi se le quita. Ya la mamá tiene como la tranquilidad de manejarla en la casa un poco más calmada, lo cual demuestra una alta resiliencia más que otra cosa. Pero no, dentro del tratamiento que le hemos dado, ella estuvo un tiempo con metilfenidato, que fue, digamos, al inicio de los 5 o 6 años, cuando empezó a tener episodios muy frecuentes. Realmente no hubo como un cambio significativo. También estuvo un tiempo con modafinil, con el modafinil tuvo los últimos 2 episodios, y ya la última consulta no la tuvo conmigo, la tuvo con otro colega que le suspendió el modafinil y le inició fluoxetina, pero con eso sí lleva como 2 semanas, entonces todavía no podría decirles cómo va.
Bueno, doctor Sierra, mira que el doctor Sierra está aquí intentando hablar. Hola Adolfo, ¿cómo está? Llama a Buenas noches Gabriel. a todos. Pues sí, llama la atención el episodio, o sea, tan pequeñita, ¿no? Que empieza a hacerlo desde el año de edad. Entonces, no sé, según la experiencia, pues, por ejemplo, de Lina, así tan pequeñitos, pensar en una hipersomnia idiopática o de pronto en un síndrome de Klein-Levin, que es más como de adolescentes, que son los que duran varios días con el problema de la hipersomnia y tiene síntomas también cognitivos o psiquiátricos en ese momento, o sea, en ese episodio, y luego quedan como si tal, o sea, asintomáticos completamente. Pues digamos que en el síndrome de Klein-Levin es, digamos, la mayoría, pues empiezan en la adolescencia, pero sí hay descritos casos desde muy pequeños. Incluso los diagnósticos que se hacen en la adolescencia, muchos, hasta el 60%, cuentan que desde muy pequeños empezaban como los episodios, ¿sí? Sino que les pasa casi siempre a estos pacientes, sobre todo porque es un diagnóstico de exclusión y desconocido y raro, entonces terminan consultando muchísimas veces y el diagnóstico termina siendo muy tarde, pero sí, yo sí he visto casos que empiezan en el periodo de 2 añitos. Este fue de 1 año, ¿no? Pero yo sí Sí, he visto al año tuvo un de 2 años. episodio de somnolencia y ya a los 4 años fue cuando empezó a hacer la recurrencia de los episodios. Ah, ok, sí, porque sí está descrito que la mayoría inician a los 4 años y eso tiene que ver con la organización y la maduración del ciclo circadiano, porque pues, esta es una patología que es muy una coronopatología, entonces, y con su comportamiento pues infradiano y muy relacionado con el principal ciclo que tenemos las mujeres, que es el ciclo menstrual, que también es un ciclo infradiano, entonces es como una alteración que lleva a que, digamos, se empieza a presentar cuando ya se está organizado de forma adecuada el ciclo circadiano, que es justo en los 4 años, cuando los niños ya el 100% del sueño lo tienen en la noche, la mayoría de los niños. Entonces, pero sí he visto pequeños, pero muy raros, sí, se ve más en el adolescente, Claro, que es típico. parte de cuando propusieron hacer este coloquio, yo rápidamente dije, "Mire, yo tengo un caso retador, interesante, complejo, que me parece que como caso de estudio es bien interesante. Y si alguien me plantea en este momento que todavía hay muchas dudas y que no todo está claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en este momento ya no nos causa la ansiedad que nos causaba al principio, ni a la mamá ni al equipo tratante, pero creo que la respuesta de cómo es la evolución la vamos a tener con el tiempo, esperar a qué pasa durante la adolescencia con esta situación, porque realmente a mí no me queda tan claro. Ahora, el punto de que en los primeros episodios tenía unos amonios ligeramente elevados, no tanto para estar encefalopática, pero sí elevados, sigue. Ahora, los amonios cuando se le hacen, pues, ambulatoriamente está sana, le salen normales, y cuando se le toman después del tercer, cuarto día de la somnolencia, ya también están normales. Entonces, la posibilidad de que tenga un trastorno con una hiperamonemia leve, pues sigue estando ahí en la ventana. Eso no lo hemos, no lo hemos abandonado. Pero sí es una situación, digamos, que interesante, sobre todo que ahora en este momento ya la situación, pues como les digo, es manejable, pero las primeras veces estamos hablando de una mamá que llegaba a urgencias con una niña que se le quedaba dormida 10 días, profundamente dormida. De ahora ya sabe, la maneja, entonces la despierta y le da cosas líquidas y todo, pero no ha sido tan fácil. La situación no ha sido tan fácil. De ahora sí, entonces, lo que dice Lina, o sea, ¿qué fue lo que pasó con ella? Consultó a una urgencia la primera vez y le dijeron, no, está intoxicada, o se tomó algo, o alguna cosa, debe ser un antigripal. Y luego a los 4 años otra vez, no, otra vez. Y desafortunadamente, digamos que uno de los problemas que tenemos con el sistema de información en salud y el sistema de atención es que se asiste a urgencias 4 veces, la atienden en 4 partes distintas y todas las veces pues termina siendo como el manejo agudo de la situación aguda. Entonces está intoxicada, está intoxicada, está intoxicada, hasta que fue la mamá la que dijo, no, pero entonces yo tengo una hija que se intoxica cada 2 meses. Pero sí, además, por ejemplo, el primer episodio duró 18 horas. Entonces, no, mire, sí, era una intoxicación porque ya se fue para la casa.
Ya cuando tenemos 4 episodios de 10 días de somnolencia, que realmente sí es muy llamativa, es cuando la remiten a empezar a hacer estudios. Bueno, entonces una de las Adolfo, cosas, ¿sí? estudios, hay algunos de estos síndromes de hipersomnia idiopática o el síndrome de Klein-Levin o hasta la misma narcolepsia que tiene alteraciones en el HLA, ¿no? En cada uno de diferentes puede marcar, puede ser como un marcador ahí importante para hacerle de pronto un estudio de HLA, Sí, yo antígeno, estaba histocompatibilidad. conversando aquí por el interno. Eh, yo la remití a genética hace ya un par de años, pero realmente la situación no pasó de que le hicieron un cariotipo y no le encontraron ningún rasgo importante. La volví a mandar, le pidieron pruebas metabólicas y no ha pasado de ahí. Entonces, en la última hospitalización yo planteé tratar de ampliar un poco más, pero pues la respuesta es, esos no son estudios para hacer hospitalariamente, tiene que hacerlo ambulatoriamente. Entonces, Sí, ahí estamos en... ambulatorio. Igual Podría ser, cuando uno revisa, digamos que estos, pues uno sí sabe que todas las hipersomnias idiopáticas, sean recurrente dormidor corto, recurrente dormidor largo o narcolepsia, todas tienen, digamos que picos de presentación ¿no? como durante el año, y casi siempre son después de la influenza, del pico de influenza. Entonces, eso llevó pues, a proponer como la hipótesis de un componente autoinmune, y sí se ha visto que hay unos HLA que, que hacen que sean más susceptibles, porque pues, el resto del componente genético, pues estos son la mayoría de casos esporádicos. La única asociación es con esto, incluso cuando aparecen pues casi todos los estudios de hipersomnia que uno revisa, siempre tienen que ver o están después del pico de influenza en casi todos los países. De H1 y N1 también hubo una epidemia de hipersomnia idiopática en España que casi el 80% de la población que tuvo H1N1 terminó con hipersomnia. Pero cuando uno revisa todos los criterios diagnósticos, y en eso la Academia Americana de Medicina del Sueño es clara, este es un diagnóstico que no es meramente clínico y no necesita ninguna correlación, y más porque digamos que esa asociación con el HLA pues no está en todos los pacientes, entonces no amerita ningún examen particular. Eso sí, dentro de los criterios diagnósticos siempre le ponen a uno como la primera opción de lo que tiene que hacer es descartar que no sea secundario a hiperamonemia o a intoxicaciones de cosas pues que puedan generar cuadros que sean recurrentes y que sean asociados a hipersomnias y pues cambios conductuales y cognitivos. Pero no se necesita. Incluso pasa lo mismo con narcolepsia, pues claro, uno lee que no, que hagamos la hipocretina, si uno ve que hay órdenes se solicitan niveles de hipocretinas, pero eso solo se hace en contexto de investigación. De Porque investigación, no en la práctica clínica. los diagnósticos son meramente clínicos, entonces no necesita uno sino haber descartado, y más que es un diagnóstico de descarte. Bueno, entonces en ese comentario, al descartar otros diagnósticos diferenciales y con esa clínica tan recurrente, el diagnóstico que yo le planteo es un síndrome de Klein-Levin y le dejé manejo con modafinilo. Como les digo, los episodios sí disminuyeron, pero volví a presentar 2 episodios este año, entonces también por cambio de entidad prestadora lo vi un colega y hace 2 semanas le cambió el modafinilo por fluoxetina. No, todavía no les puedo decir cómo le ha ido con eso. Bueno, esto entonces es una foto actualizada de la semana pasada. Esta es la paciente y estas son las 2 residentes que estuvieron haciendo el seguimiento. Ay, Adolfo, que mira que te interrumpa. Tú nos dijiste el electro, es que yo no vi el electro. Sí, sí, no sí, tiene electroencefalograma y tiene 2 telemetrías normales, pues con trazado de sueño. Eso sí, se la han tomado cuando está en el periodo crítico y tienen un trazado de sueño, pero un sueño bien estructurado, un sueño con usos de sueño, incluso la última polosomografía no marca tampoco mayor cosa. Pero no se ve encefalopático, ¿no? No, es un sueño bien estructurado, es un sueño con todas sus transiciones. O sea, realmente es sueño, ni siquiera
ni siquiera se ve un sueño que esté permanentemente en estadio 3 o que haga, no, es un sueño bien estructurado. No tengo foto del bueno, sí tengo alguna, pero no la tengo aquí en la presentación del electroencefalograma. Y bueno, esta es la niña en un episodio intercrítico, llegando de su colegio. Aquí se las presento. Entonces, bueno, vamos a hacer una revisión corta, enfocado a eso, como les digo yo, planteando el diagnóstico de un Klein-Levin, que es como lo que clínicamente se parece, teniendo en cuenta que no es la presentación más típica, que generalmente aparece un poco más tarde, pero revisando la literatura, lo que decía la doctora Lina, muchas veces empieza a diagnosticarse incluso a los 8 o 10 años durante la pubertad, pero sí hay historia de que tuvo episodios de hipersomnia que se atribuyeron a que estaba enfermo, y pasa una cosa, que es que se sobreponen los síntomas, ¿no? Es que estaba con gripe y duró como 3 días somnoliento, es que estuvo de caída y estuvo varios días somnoliento, entonces van pasando como desapercibidos hasta que ya se hacen como recurrentes, no se pueden asociar con algo, y en retrospectiva es que se ve esto. Entonces, ¿cómo se define? Se define como episodios recurrentes de hipersomnia grave asociada con trastornos cognitivos y conductuales como confusión, desrealización, apatía, trastornos de la alimentación e hipersexualidad. Pero básicamente lo que tenemos son episodios de hipersomnia recurrente. La duración pues pueden ser variable desde varios días hasta varias semanas, y pueden estar separados por episodios de semanas o meses con un funcionamiento normal en cuanto a sueño y a conducta. Es una enfermedad bastante poco frecuente, con una prevalencia que se habla de 1 a 5 casos por millón de habitantes, que tiene una mayor prevalencia entre el grupo de los judíos askenazi, como muchas otras enfermedades, y como anotaba el doctor Bolaños, mucho más frecuente en varones, hasta en 60-80%. Los factores precipitantes, que era la otra pregunta que hacía el doctor Carlos: infecciones, privaciones de sueño, estrés físico o emocional, ingesta de alcohol, pues normalmente en esta edad no es la ingesta de alcohol una preocupación, pero los otros procesos, infección y la privación de sueño, sí, pero realmente con ella se ha trabajado desde el inicio de la enfermedad, tener como una buena higiene de sueño, entonces no tenemos problema con eso. En cuanto a la fisiopatología, volvemos a la misma discusión. Tenemos muchos factores que se pueden ahí ir asociando, pero específicamente un conocimiento fisiopatológico de la condición. Sabemos que hay factores genéticos, lo que hablaba el doctor Sierra, de factores relacionados con el HLA, factores dentro de los grupos étnicos, pero no se ha identificado, no es un ligamiento con un gen o con una mutación, no se tiene un cuadro genéticamente específico. En cuanto a la parte de neuropatología, pues, establece una disfunción hipotalámica, alteraciones del metabolismo de la serotonina, de la dopamina. Se ha hablado de procesos inflamatorios de diencéfalo, tálamo. Sin embargo, volvemos a lo mismo, que son situaciones inespecíficas. Procesos infecciosos, ya lo había comentado el doctor Bolaños, muchas infecciones. Y creo que en este momento vamos a empezar a ver la gran cantidad de casos relacionados con COVID, porque es que la hipersomnia del COVID sí es pues, claramente conocida, ampliamente padecida. Los que hemos tenido somnolencia después del COVID sabemos lo maluco que es eso. Y ya tendremos que ver qué va a pasar a largo plazo con esa situación. Y la clínica básicamente son eso, la hipersomnia episódica, que se asocia durante el episodio de hipersomnia a cambios cognitivos, cambios de la alimentación, cambios en la conducta, y específicamente dentro de los cambios cognitivos, la apatía, confusión, la hiperfagia, y en la conducta la hipersexualidad, ansiedad y trastornos compulsivos. Pero básicamente los cambios de hipersexualidad, que es lo que inicialmente se describió, que es lo que clásicamente se describió como síndrome de Klein-Levin, se observa en varones y se observa después de la adolescencia. Entonces en los niños no es un hallazgo frecuente. Y la otra cosa importante es que entre los episodios el paciente está asintomático. Entonces aquí están los criterios clínicos.
que es al menos 2 episodios de hipersomnia que duren entre 2 días y 5 semanas, que recurran al menos uno cada 18 meses, pero generalmente son varios al año, que entre los episodios el paciente esté normal, que durante el episodio tenga alteraciones cognitivas o perceptivas o de la conducta alimentaria, y que no tenga otro trastorno de sueño o enfermedad metabólica. Entonces, en este caso, digamos que inicialmente pensando que fuera un cuadro tóxico o un cuadro metabólico, pero ya con 6 años de evolución de los episodios recurrentes, creo que podemos decir que cumple los criterios de diagnóstico. Diagnósticos diferenciales, pues sí hay una gran cantidad de cosas: las intoxicaciones, las alteraciones metabólicas, las meningoencefalitis, las encefalitis autoinmunes, epilepsias, las migrañas con un aura del tronco del encéfalo, pero la duración de los episodios pues también es distinta. Trastornos adicionales de sueño, hipersomnia idiopática, narcolepsia, las lesiones del lóbulo temporal o frontotemporal, alteraciones psiquiátricas, que es otra cosa que se pensó con ella, pero realmente, y cuando uno se sienta a hablar con ella en sus periodos intercríticos, no tiene ningún síntoma ni del ánimo ni de alteraciones mentales. En cuanto al tratamiento, pues tratamientos no farmacológicos, tratamientos farmacológicos, ahora vamos a discutir un poco de todo esto. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, hay muchos tratamientos planteados, ninguno que tenga una recomendación clara y específica que uno diga este es el tratamiento. Y las medidas no farmacológicas, pues básicamente la higiene de sueño, la alimentación, lo de evitar los periodos de ayuno, evitar los periodos de estrés metabólico. En cuanto al tratamiento, aquí se hace hay una revisión sobre los fármacos que se han utilizado tomando dentro de los grupos estos fármacos estimulantes, antiepilépticos, antidepresivos, antipsicóticos, antivirales, litio, corticoide, melatonina, benzodiazepina. Pero realmente ninguno de los estudios que se revisó tenía suficiente valor para incluirlo dentro de una revisión sistemática con un valor significativo, que es la razón por la que dice que muchos tratamientos son potencialmente utilizables, pero ninguno tiene una recomendación. En cuanto a los corticoides, se menciona como una recomendación, y volvemos a lo mismo, una recomendación por experiencia más que por demostración, en pacientes que tengan episodios que sean prolongados, más de 30 días. Pero pues ahí lo dejo en una página aparte con una interrogación, porque primero, tampoco la literatura tiene una experiencia, una demostración de esto, y segundo, pues que yo diga que personalmente lo he visto, lo he utilizado, creo que este es el segundo paciente que yo veo con Clendevin, así que no podría decirles al respecto en experiencia. La bibliografía menciona algunos casos de uso de corticoides recomendados siempre en episodios de más de 30 días de hipersomnia. En general, el pronóstico de esta enfermedad es bueno, es una condición con un curso corto, relativamente, con una duración de 8 a 14 años, que puede ser más prolongado en hombres. Y generalmente, como les decía, tiende a ser más severo, más prolongado, más recurrente en varones después de los 20 años, cuando tienen un componente de hipersexualidad. Así que yo tengo la expectativa de que esta niña, que es niña y que su conducta no es de tipo hipersexual y que no ha entrado a la adolescencia, tengo la expectativa de que pasando la adolescencia mejore como parte de la evolución de la historia natural de su enfermedad. Y bueno, eso era lo que quería yo comentarles. Vuelvo y abro la discusión después de esta revisión, si alguien nos quiere aportar algo más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. No sé si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat o pueden abrir los micrófonos, como quieran. Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Discusiones, dudas, quejas. Aproveche que está la doctora Lina, que es la que nos va a despejar todas las dudas. Después de que se desconecte Lina, ya no se responde por preguntas. Mentira. Si la paciente ya no está yendo a tu consulta, ¿a dónde va ahora? ¿A psiquiatría?
La cambiaron de institución, no sé ahora no sé. Yo me comunico con la mamá y ella me cuenta las cosas, pero oficialmente por el sistema de salud le cambiaron de médico tratante. Pues la cambiaron de EPS y al cambiar de EPS le cambiaron de prestador, entonces. Sería bueno que el neuropediatra que la trate y la siga, o sea, no sé, nos siga comentando. Sí, sería interesante conversar. Claro, Afortunadamente creo que porque no es los tan difícil. casos son raros. Sí, sí. Como diría una doctora, exalumna mía, raro es mi segundo apellido. Si un caso se sale del usual, no se preocupe. Ahí estamos. Bueno, sí, realmente lo que decía, no es el curso clínico, no es no es lo que uno más frecuentemente va a ver. No es lo que uno más frecuentemente va a ver. No es lo que la literatura frecuentemente describe. Y precisamente por eso, digamos que cuando propusieron un caso, este me parece un caso de estudio bien interesante, porque la presentación no es la más típica, pero si uno se pone a hacer la revisión juiciosa, pues sí cumple criterios, la evolución se ha sido como correspondiente. Y me parece que aquí se debería hacer con esto, pues como con todo lo que pasa con medicina del sueño, que es tan complicado, hay que hacer mucha difusión. Porque es que cuando uno habla de higiene de sueño, eso suena bien extraño. Cuando uno habla de horarios de sueño, parece que fuera del grupo marciano, y cuando uno habla de alteraciones del sueño, entonces, claro, yo me imagino también que si uno está en urgencias, en un hospital general, donde tiene varios pacientes politraumatizados, algunos heridos, dos diabéticos descompensados y una niña que tiene sueño, pues yo también le asignaría una camita y le diría, déjenla que duerma a ver qué pasa. Entonces, por eso se dilata un poco el diagnóstico, sobre todo, porque entonces lo que yo le he dicho a la mamá, si usted consulta por urgencias y no explica la situación, le dice que la niña tiene sueño, le dicen déjela dormir. Pero sí sería bueno sensibilizar a la gente, de, hombre, mire, existen este tipo de enfermedades, la hipersomnia, pues hay que pararle bolas, puede ser una enfermedad, y no es tan simplista como catalogarla siempre en intoxicación exógena. Entonces, yo me comprometo pues afortunadamente, pues, tenemos la posibilidad de hablar con todos los colegas, así que no sé quién la está viviendo, pero podemos ubicar la historia por un lado, y tenemos buena comunicación con la mamá, entonces con seguridad vamos a estar, les Ella puedo seguir informando. cuando tomó la fluoxetina, ¿qué decía? ¿Nada? ¿Le seguían dando? ¿O ese tiempo le daban más Lleva seguido? 2 semanas con fluoxetina, Gabriel. Ah, ¿ella Yo no la la tuve, tomaba antes? yo la tuve con modafinilo desde los 8 años hasta ahorita. Estuvo, pues disminuyó de 4 o 5 episodios al año a 1 o 2 episodios al año. Y en este último tuvo 2 descompensaciones, que fue ahorita a final de año, y fue cuando la valoraron, le pusieron fluoxetina y le quitaron el modafinilo. Antes no tenía, antes No, no le habían probado fluoxetina. no. Igual la respuesta a los medicamentos realmente del Clean no es tan buena, porque no, digamos que en cuanto a manejo de los síntomas psiquiátricos no responde tan bien a antipsicóticos ni a moduladores del estado anímico. Y pues en cuanto a la disminución del número de episodios o la duración de los episodios, sí se sabe que responde muy bien a las anfetaminas. Incluso también se da litio en adolescentes y digamos que es como de lo que puede mejorarles, pero lo que más, digamos, se ve es las anfetaminas. Y se supone que sí disminuyen frecuencia y duración de los eventos. En casi todas las personas, pero en el Klein-Levin la respuesta no es tan buena de los medicamentos. De hecho, revisando la literatura, se han reportado casos de empeoramiento con estimulantes. Sí, de la parte conductual, se hacen como ahí como un efecto de... Entonces, sí, creo que la parte del manejo farmacológico no es, para mí en No, este momento todavía es una incógnita. Yo no, cuando la mamá me dijo, mire doctor, le cambiaron, le pusieron esto, le dije, señora, la verdad es que todos los medicamentos han demostrado que en algunos casos pueden servir, en otros no. Yo no tendría un criterio para decirle que no le vaya a dar eso que le mandaron o se va a mejorar con eso, pues con igual criterio, como yo le dije, de el modafinilo, pues de la fluoxetina. Cualquier caso que usted vea que se empeora, que agrava los síntomas, que tiene algún cambio, pues me busca y cambiamos eso.
Si la situación se mantiene o mejora, pues seguiremos observándola. Es que es lo que tú decías hace un rato, la medicina de sueño es como algo muy nuevo, ¿no? Y que seamos conscientes de la importancia del sueño y de todas las complicaciones y todas las patologías relacionadas con el sueño, apenas las estamos conociendo, pues casi, y sobre todo en niños, casi todos nos basamos con los datos de los adultos. Esta, digamos que es una patología rara que, bueno, desde diciembre se incluyó en la lista de enfermedades huérfanas en Colombia. Entonces, Aparte de eso, ahora toca llenarle. ya le hiciste No, ya no es paciente mía, yo no le voy a llenar el Civigila porque ya no es mía. A otro le toca el Civigila. Desde diciembre, y pues realmente está ahí como diagnóstico solamente clínico, que no necesita, no amerita ningún examen, solamente los... Sí, esa era la otra cosa que le decía a la mamá. Yo creo que ampliemos la parte genética y después, ya en la última reunión, le dije, ¿sabe qué? Creo que la parte genética no nos va a aportar mayor cosa, señora. Pues hay que ver cómo evoluciona. Pues, ojalá sea de las que duran poco. Ojalá sea de las que sí, después de la pubertad empiecen a mejorar. Pero no, realmente sí, es bien interesante. Ahora, desde el punto de vista académico, es bien interesante al inicio y teniendo que encontrársela uno en la urgencia cuando estaba tan encefalopática, era muy estresante. Bueno, no sé si hayan preguntas o dudas. No sé, no veo nada en el chat. No, ¿cierto? No creo que tenemos... Yo quisiera hacer un comentario adicional y es no solamente como decía Lina y Adolfo en cuanto a la necesidad de mejorar la educación y el reconocimiento de las enfermedades. Reconocer el papel que tiene no solamente la polisomnografía, de alteraciones. Carlos, se está oyendo muy entrecortado. Pensé que era mi conexión, pero no sé si se está oyendo por retazos. Si repites, por favor. Pues yo creo que él iba a decir que había que reconocer la importancia de la polisomnografía, pero también de otras herramientas. Yo me imagino que iba a hablar de la actigrafía, que es una de las herramientas que puede ser útil en estos casos, sobre todo pues como para marcar de forma clara como ese patrón infradiano que tiene de presentación el Klein-Levin, y en general como en todas las hipersomnias y en los trastornos del ritmo circadiano, la actigrafía pues es muy útil, es una herramienta útil. Tiene, digamos que limitaciones, sí, igual también ya, aunque todavía no sean aprobadas por la FDA, algunas de las aplicaciones que traen el celular funcionan también para llevar esto, o los diarios de sueño cuando no tenemos a la mano la actigrafía. Aunque la actigrafía, digamos que ya hace parte pues está incluida en el plan de beneficios de salud, entonces, pues en teoría todos los laboratorios de sueño deberían tener su actígrafo. Y si no, pues ahí están los diarios de sueño y la parte pues, de las aplicaciones de celulares. Todavía no están pues, avaladas por la FDA, pero muchos estudios muestran que la concordancia con la actigrafía es buena. Entonces podría ser una alternativa para evaluar y poner de forma objetiva estos casos, sobre todo, pues, como nos lo cuenta Adolfo, pues está muy fácil porque él ya nos está contando como ese patrón circadiano, pero mientras uno está viendo al paciente, a veces es difícil verle ese patrón o ese comportamiento cíclico. Yo me imagino que eso era. Ya no se volvió a conectar. No, se cayó Carlitos, pero sí creo que... No, por fortuna la doctora Lina ya amplió el comentario que yo iba a hacer y lo dijo de una manera mucho más clara de la que yo hubiera podido decirlo. Yo me imaginé que ibas para eso, ¿no? Sí. La ventaja de ser viejos conocidos, más viejos que conocidos. Conocidos.
Bueno, no sé, si alguien más tenga algo Muchas que- gracias. Bueno, Creo que muchas con eso gracias, completamos Adolfo. la meta. No, gracias por la invitación, gracias por compartir este momento. En esta época de pandemia, cada momento compartido se vuelve mucho más significativo. Esperemos que ya los próximos sean más presenciales. Pues sí. Bueno, muchas gracias a todos.